Alerta de huracán. Hay un alto riesgo de que un huracán embista Cuba en agosto, advierte un meteorólogo. La amenaza es más evidente en el transcurso de la segunda quincena del mes en curso, dice Luis Enrique Ramos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El meteorólogo cubano Luis Enrique Ramos alertó sobre el alto riesgo de que Cuba sea embestida por un fuerte huracán durante este mes, cuando da inicio el periodo de mayor incidencia de esos fenómenos en esa zona geográfica. La amenaza es más evidente en el transcurso de la segunda quincena del mes en curso, la cual, junto con la primera de septiembre próximo, la cual conforman la etapa de máxima actividad ciclónica de la temporada del 1 de junio al 15 de noviembre, dijo el especialista al diario mexicano Milenio. Ramos, quien es el consejero de la presidencia de la Sociedad Económica de Amigos del País de Cuba y secretario científico de la Unión de Historiadores de Cuba en Habana, acotó que la principal zona de surgimiento de ciclones tropicales en agosto se localizan en las aguas abiertas del Atlántico tropical, entre las costas de África y el arco de las Antillas Menores. Suelen moverse con presencia durante varios días hacia el oeste y el oeste-noroeste, de ahí que algunos logren penetrar en el mar Caribe Oriental y desplazarse posteriormente por los mares del sur de Cuba en dirección a la península de Yucatán, recordó. Si bien hasta el momento la isla no ha sufrido durante la actual temporada ciclónica afectaciones por ningún organismo, y en las últimas semanas el polvo de Sahara y las corrientes en altura han hecho disminuir el desarrollo de formaciones tropicales en el área del Caribe y en el Atlántico, las próximas semanas son las más peligrosas del año. Como advirtiera Ramos, según las estadísticas, 19 huracanes de agosto han impactado en Cuba entre 1791 y 2022, que equivale al 15,9% de todos los que han azotado el país en estos 231 años. El último de ellos, indicó, fue el huracán Ida, que llegó a Cuba en agosto de 2021 y causó daños moderados en la Isla de la Juventud y Pinar del Río. Entre las trayectorias típicas de los huracanes de este mes, hallamos el Gran Haz periférico al anticiclón del Atlántico Norte, sin interés para el territorio cubano. Más importantes son los dos ejes longitudinales, uno que corre al norte y el otro al sur del archipiélago, lo que implica que varios de estos organismos hayan afectado a Cuba sin que su centro tocara el territorio nacional orientado en una dirección similar, detalló. En el octavo mes del año se produce un incremento notable de la ciclogénesis en el Atlántico, factor a tener en cuenta porque la disminución de la actividad ciclónica en julio, como ha sucedido en 2023, induce que la sociedad se distraiga del peligro máximo que acecha en el trimestre que ahora comienza, finalizó el experto. En septiembre de 2022, el huracán Ian afectó las provincias occidentales de Cuba, en especial Pinar del Río. A casi un año de esos hechos, decenas de miles de casas dañadas o destruidas siguen sin ser reconstruidas y sus habitantes en construcciones improvisadas o en viviendas de familiares. Siguiendo con las noticias, a un año del incendio en Matanzas, la prensa oficial lo achaca al destino, la vida, lo impredecible. El destino, la vida y lo impredecible de la madre naturaleza fueron las causas que, según la prensa oficialista cubana, del incendio que consumió hace un año buena parte de la base de supertanqueros de Matanzas, en lo que califica como el peor desastre industrial de la historia de Cuba y sobre el que el gobierno no ha rendido cuentas hasta ahora. La agencia oficial Prensa Latina dedicó un artículo a las efemérides que, apelando a la sensiblería, evitó hacerse cargo de las preguntas aún pendientes, porque una instalación estratégica en Cuba para el almacenamiento de combustible importado no tenía las condiciones de seguridad necesarias. Pudieron evitarse las muertes de 17 personas, incluidos jóvenes del servicio militar, que asistieron como bomberos sin tener ninguna preparación. En cambio, la nota asegura que el 5 de agosto de 2022 no podrá olvidarse, porque las heridas se encuentran con capas protectoras
pero sangrarán en llantos silenciosos a oídos del corazón de todo el pueblo de Matanzas y de Cuba. Por su parte, el sitio oficialista Cuba Debate visitó la zona industrial donde ocurrió la catástrofe. Rigel Rodríguez Cubel, director de la División Territorial de Comercialización de Combustibles, dijo que la tarea de restablecer las conexiones para hacer circular el diésel y el crudo entre los depósitos y los muelles fue prioritaria, mientras que el primer tanque reconstruido debe estar listo para 2024. Rodríguez aseguró que las obras actuales implican modificaciones para mejorar la seguridad ante desastres, como los cubetos capaces de retener más combustible en caso de derrame, mientras que los tanques por erigirse contarán con un nuevo sistema de pararrayos aprobado por la Agencia de Protección contra Incendios y el Cuerpo de Bomberos, el cual constará de torres capaces de dispersar la carga eléctrica en altura sin que llegue a los depósitos de combustible. Aunque el régimen insiste en llamar héroes a los bomberos que perdieron la vida en el intento de sofocar el incendio en la base de supertanqueros, algunos familiares los consideran víctimas. Asimismo, las familias de los fallecidos no han sido indemnizadas. Ninguna entidad oficial ha hecho público el resultado de una investigación que explique las razones por las que el incendio no pudo evitarse ni controlarse. El Cuerpo de Bomberos aseguró en diciembre a EFE información coincidente con lo que aseguraron dos familiares de las víctimas, que se había iniciado una investigación interna de oficio sobre lo ocurrido. Allegados algunos de los fallecidos afirmaron que la agencia española, que hasta el momento no les ha informado sobre el avance de las investigaciones. Amaury Baterte, ex inspector de seguridad química, dijo que uno de los mayores fallos de las autoridades fueron las respuestas de emergencia, puesto que, según normas de estándares internacionales, en este tipo de instalaciones debe haber al menos dos bombas, una de agua y otra de espuma, y al menos una se debe activar automáticamente. Otro factor decisivo fue la preparación del personal, ya que las instalaciones como estas deben contar con un equipo de bomberos propio que pueda mostrar un grado de especialización para atender este tipo de situaciones, algo que obviamente no se cumplió en esta estrategia, ya que se encontraban prestando labores jóvenes reclutas sin la suficiente preparación. Si se hubiera tenido los equipos y toda la técnica contra incendios necesaria, ellos no hubieran estado allí cuando la segunda explosión, e incluso se pudo haber evitado esa segunda explosión, un asunto relacionado con las 26 viviendas destruidas en el siniestro y que, según la prensa oficialista, fueron terminadas y entregadas a sus moradores. Cuba Debate habló con algunos de los damnificados, evitando mencionar que las construcciones no son gratuitas, sino que sus residentes tendrán que pagar por ellas. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.